Bueno, Bueno, yo lo que no tenía era el video. Bueno, acá estoy, ¿vieron? Estamos grabando, ¿verdad? Yo no estoy bien. Ahí sí, ahí estoy viendo. Bueno, entonces vamos a la clase de proteínas. Vamos a poner el puntero. Bien. Eh, bueno, siempre está digamos, el concepto básico, casi, digamos, que está desde las materias más básicas. ¿Por qué la información genética está en los ácidos nucleicos? Porque es una estructura, sobre todo el DNA, es una estructura completamente, digamos, estable. El RNA no es tan estable, pero inicialmente por su capacidad de formar como simple cadena estructuras terciarias complejas, eso le permite hasta poder tener actividades enzimáticas. Entonces, además de contener la información que le permite autorreplicarse, tener actividades enzimáticas, entre ellas quizás la autorreplicación. El DNA, una vez que pasó a DNA, el DNA es una molécula mucho más estable que podría contener la información y pasársela al RNA, que es lo que conocemos hoy. Y luego están las proteínas, que son las, digamos, las que ejercen, digamos, la mayor parte de las funciones biológicas. Por supuesto, una célula está formada por otras moléculas, lípidos, hidratos de carbono, agua, por supuesto. Toda nuestra vida está formateada en base a un medio acuoso, ¿sí? Eso tiene que ver con que toda la vida está relacionada a uniones débiles, ya algo de eso vamos a ver ahora. La cuestión es que esto es un poco para explicar por qué las funciones biológicas o enzimáticas están más relacionadas con las proteínas. Los azúcares son moléculas todas muy uniformes, entonces darían pocas opciones estructurales para tener una gran variedad de funciones. Lo mismo pasa con los ácidos grasos, ¿sí? Los lípidos son también bastante homogéneos y similares, eh, entonces eso hace que tengan poca capacidad para, digamos, para tener estructuras que puedan dar todas las funciones que tienen las proteínas. Las funciones son estructurales, enzimáticas, permiten la reparación, la replicación, la transcripción, la traducción, la glicólisis, el ciclo de Krebs, las tubulinas para hacer el citoesqueleto, todos, bueno, receptores de membrana, ya van a ver, todas las funciones que cumplen las proteínas son muy variadas, enzimas que fosforilan, enzimas que acetilan, enzimas que desfosforilan, enzimas que deacetilan, es decir, la gran cantidad de variedades que tiene, de funciones que tiene una proteína, requieren, digamos, de una estructura, de una complejidad. Los ácidos nucleicos, excepto el ARN, que podría tener alguna estructura terciaria y podría tener algunas actividades enzimáticas, igual tampoco podría aplicar la gran variedad de funciones que hay en una célula. Y las proteínas, en cambio, por tener, digamos, una cantidad de aminoácidos que se pueden ordenar de cualquier manera y ese orden dar estructuras diferentes, o sea, con los mismos 20 aminoácidos pueden formar cualquier tipo de proteína, cambiando el orden, la estructura va a ser diferente. No es lo mismo tener 3 cisteínas juntas que tener una cisteína separada de la otra, que pueden formar disulfuro. Entonces esas estructuras le permiten, digamos, adaptar o presentar funcionalidades muy variadas. Entonces una proteína obviamente es un polímero de aminoácidos, ¿sí? También como el ADN tiene una orientación, está la región N-terminal, ¿sí? N-terminal es porque termina con el grupo, el nitrógeno, ¿sí? Y tiene digamos, un extremo C-terminal que es el final. Cuando uno lee una proteína, la lee desde su amino terminal hasta su C-terminal. Ese terminal es el carbono que queda del grupo ácido de la
de la proteína, ¿sí? De la proteína del péptido, del aminoácido. Bien. Entonces, como dice acá, cada aminoácido le confiere propiedades diferentes, por lo tanto el orden de ellos es importante para definir el rol de la proteína y su identidad. Además hay aminoácidos cargados negativamente, cargados positivamente, neutros, con estos grupos gigantescos que pueden dar una estructura diferente. Acá este está cargado positivamente, cadenas más largas, cadenas más pequeñas, aminoácidos grandes, aminoácidos pequeños. Todo eso, digamos, en el orden que esté, le va a conferir una estructura diferente. Dentro de esas estructuras tenemos las alfa hélices y las láminas beta, ¿sí? Bueno, al principio la estructura primaria, no sé cómo sacar esto, la estructura primaria es, digamos, es la secuencia de aminoácidos, que uno la puede deducir conociendo el AUG o el ATG y el codón stop. Con esa secuencia vamos a ver que, digamos, bueno, ya lo hemos visto que el codón son 3 nucleótidos, simplemente sabiendo a qué aminoácido corresponde cada codón, podemos deducir la secuencia primaria de una proteína, que es la secuencia lineal de aminoácidos, ¿sí? Y luego esa secuencia primaria tiene una estructura secundaria, que son estos plegamientos beta y estas alfa hélices, ¿sí? Luego estos pequeños plegamientos, estas estructuras, se pegan sobre sí mismos para la estructura terciaria, la 3D, que esa ya es más difícil. O sea, si bien estas dos es bastante fácil de deducir con programas, hay programas que uno pone en la secuencia de aminoácidos y te puede predecir cómo es la estructura secundaria, cuáles van a ser las alfa hélices y cuáles van a ser las láminas beta, cuáles van a ser estructuras que no tengan este tipo de plegamientos, secuencias que no tengan este tipo de plegamientos. Si bien todo eso es fácil de deducir por un software, lo que es difícil ya deducir es la estructura terciaria. Entonces, para la estructura terciaria, básicamente lo que se hace es cristalografía, y con la cristalografía uno obtiene la estructura terciaria, y después uno lo que hace es, cuando tiene una proteína, busca cuál es la proteína más similar a esa, que se conozca su estructura terciaria, y entonces en base a todos a estas cosas que se conocen, estos aspectos que se conocen, alfa hélice, láminas beta y estructura de otra proteína, puede predecir la estructura terciaria, que no necesariamente va a ser exactamente esa cuando se la cristalice, pero digamos, si la proteína es muy similar a otra que ya se conoce la estructura terciaria, seguramente va a ser muy parecida a su estructura terciaria. Y luego está la estructura cuaternaria, que no es ni más ni menos que dos estructuras terciarias, dos polipéptidos con estructura terciaria que se unen para formar una estructura cuaternaria, que está formada por dos polipéptidos, que a su vez ya tiene su estructura terciaria. Dentro de las uniones, todas estas uniones para los plegamientos que estoy mostrando acá son en general uniones débiles, ¿sí? Que no son covalentes, son uniones que se pueden romper y formar rápidamente, ¿sí? Entonces esa estructura es cambiante. Muchas veces uno tiene la cristalografía promedio de lo que es el tiempo que más estable está una proteína, pero esta proteína en un medio acuoso puede cambiar su estructura permanentemente y sobre todo puede cambiar su estructura ante una modificación posttraduccional. Una acetilación le confiere una estructura diferente, una fosforilación le puede conferir una estructura diferente, ¿sí? Una ubiquitinación le puede conferir una estructura diferente, y entonces esos cambios de estructura son los que de alguna manera también permiten a la proteína funcionar cuando debe funcionar, recibir señales que le permiten ser funcionales en un momento y no funcionales en otro, etc. Pero hay algunas uniones que sí son covalentes, que son los puentes disulfuro, que es en la cisteína, es capaz de formar este grupo con el sulfidrilo, y con una cisteína, ya sea de otra cadena, de una proteína, de otra proteína, o dentro de sí misma, o sea, intracatenaria, puede generar estos puentes disulfuros entre cisteína y cisteína. Eso es una unión covalente, y fíjense que es una vez que la unión covalente se genera, ¿sí? Se la puede romper en medios reduccionistas, donde hay un mecanismo de óxido-reducción, ¿sí? Se pueden romper,
pero digamos que una vez que se forma este puente disulfuro, que es una unión muy estable, la proteína ya tiene, va a tener una conformación hacia un lado, orientada hacia un lado, porque supongamos que el 78 y el 65 se unen y me forma esta horquillita acá. Ahora esta horquilla solamente puede, digamos, relacionarse con lo que ve cerca. Si esto no se formara, quizás esto se puede unir con esto que está acá, esta parte se puede unir con esto que está acá, y entonces, esperen que ya ven. Y cambiar la estructura. Entonces los puentes de sulfuro muchas veces lo que hacen es conferir una estructura, obligar a la proteína a conferir o tener un tipo de estructura por esas uniones covalentes. ¿Sí? Cuando uno hace una proteína recombinante, como lo que están haciendo ustedes en bacterias, las bacterias no pueden armar, no tienen el ambiente para generar los puentes de sulfuro, entonces las proteínas muchas veces no llegan a la estructura, las que dependen de los puentes de sulfuro para su estructura terciaria, no consiguen alcanzar la estructura esperada, y eso a veces es sobre todo si es una actividad enzimática o un antígeno, puede tener alguna cierta dificultad para, digamos, para llegar al producto final que uno quiere. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces lo que se han hecho es se han generado bacterias que son capaces de generar puentes de sulfuro. Habrá que ver si después pueden generar los puentes de sulfuro correspondientes, ¿sí? Bien, entre esas uniones están los puentes de hidrógeno, las uniones iónicas, el puente de sulfuro que acabo de comentar recién, y las uniones hidrofóbicas, o sea, las regiones hidrofóbicas que generalmente se meten hacia adentro de la proteína para dejar la cubierta de la proteína, digamos, hacia la parte acuosa y el interior de la proteína hacia la región hidrofóbica, o sea, la proteína se mete para adentro, esa parte hidrofóbica, los aminoácidos hidrofóbicos se meten hacia adentro de la proteína para estar más separadas del agua y se van juntando entre ellas, así que por eso le digo, con toda una secuencia de aminoácidos, uno puede más o menos predecir un poco con la estructura secundaria y terciaria ya con otro modelo, pero uno puede reconocer si las regiones hidrofóbicas tienden a meterse hacia adentro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos estos tipos de uniones, por supuesto, son uniones débiles, excepto esta, que le permiten a la proteína interaccionar y separarse, interaccionar y separarse, ¿sí? Porque si no, digamos, una enzima con sustrato se quedaría pegada y eso sería un problema. ¿Cómo podemos ver a las proteínas? Bueno, no sé en qué parte del práctico están ustedes, pero nosotros a las proteínas las tenemos que ver, digamos, no las podemos ver con un microscopio, ¿sí? Puede ser que ahora haya resoluciones de microscopio que puedan ver proteínas, sobre todo especialmente complejos, ¿no? O sea, por un microscopio electrónico yo puedo ver un complejo de proteínas, de hecho lo hemos visto, pero no podemos ver a todos los grupos de proteínas, individualizarlos por microscopio en una célula, no podemos por microscopio ver las proteínas. Nosotros para ver las proteínas tenemos que utilizar sistemas indirectos, que en este caso son los geles de SDS, por ejemplo, ¿sí? Ahora les voy a decir qué es SDS. Tenemos la proteína, que la sacamos un extracto rompemos a la célula, liberamos a todas las proteínas que nos interesen, ¿sí? Podemos tener proteínas de membrana, o las podemos separar con la centrifugación, o las de membrana de las que son solubles, o podemos tener todas las proteínas juntas. El tema es que ese extracto de proteínas le agregamos un detergente, que se llama SDS, ¿sí? Y ese detergente es muy fuerte, disuelve todos los lípidos, pero a su vez es capaz de cargar a todas las proteínas con cargas negativas, ¿sí? Entonces, depende del tamaño de la proteína, podemos tener, qué sé yo, por ejemplo, una proteína que es el doble que esta va a tener 8 cargas negativas, pero la relación carga-masa va a ser exactamente, digamos, la misma en carga. Lo que va a cambiar entonces es la masa. Vamos a tener una masa más grande con una carga relativa X y vamos a tener una masa más pequeña con la misma carga relativa X, supuestamente. Puede haber alguna que otra diferencia,
en general, pero se supone que todas las proteínas es como que estuvieran igual de cargadas, nada más que lo que cambia es el tamaño, ¿sí? Cuando nosotros sembramos en un gel, que son geles verticales, no sé si ya los vieron en el práctico, ¿sí? Cargamos eso, este extracto de proteínas que ya tienen SDS, que además tienen beta-mercaptotanol para romper los puentes de sulfuro, y que además las calentamos para que esa temperatura rompa todos los puentes, uniones débiles, se embeba en el SDS, adquiera todas las cargas negativas posibles y quede totalmente desestructurada. Entonces están todas exactamente iguales, porque una conformación más plegada no es lo mismo que una estructura menos plegada en la movilidad. Entonces, cuando nosotros sacamos todas las variables de movilidad en un gel posibles, o sea, eliminamos todo lo que pueda ser por carga, la proteína si está cargada negativa, si está neutra o si está positiva. Cuando uno pone un campo eléctrico, si uno pone un campo eléctrico, las proteínas neutras no se mueven, las proteínas negativas van al polo positivo y las proteínas positivas irían al polo negativo. Acá, como las cargamos a todas negativas, van todas al polo positivo. Y como básicamente la relación de cargas es igual entre todas las proteínas, básicamente la única variable que tenemos es el tamaño. Ese tamaño se tiene que mover dentro de un enrejado que es el gel de poliacrilamida. PEG es poliacrilamida electroforesis, ¿sí? Lo metemos en un campo eléctrico, entonces las proteínas van migrando del negativo hacia el positivo y se van separando por su carga, por su tamaño. Las más de mayor tamaño les va costando más pasar cada uno de esos poros que tiene la acrilamida, y las de menor tamaño pasar más rápidamente y por eso correr más rápido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es un gel de poliacrilamida? Es simplemente una reja, como pasar por un lugar lleno de agujeritos, ¿no? Si vos tuvieras que pasar por una calle, de una esquina a otra esquina, por un lugar lleno de agujeritos, quizás un nene más chiquitito pasaría más rápido y vos te costaría más moverte ahí adentro. Y ese enrejado se genera con la metilenbisacrilamida y la acrilamida, ¿sí? Digamos, la acrilamida se va uniendo en una larga línea, una larga cadena, y la metilenbisacrilamida une dos moléculas, o sea, dos líneas dos cadenas de acrilamida, ¿sí? Como esto puede ocurrir esto para acá, pero puede ocurrir que esté con otra y está con otro, entonces van formando toda una especie de gel enrejado con poros. El tamaño del poro lo va a dar la cantidad de metilenbisacrilamida que uno ponga. Si uno pone mucho, va a haber tantas de estas uniones que los agujeritos van a ser, los agujeritos les llamamos los poros esos, van a ser pequeños. Si pongo menos metilenbisacrilamida, los poros van a ser más grandes, ¿sí? Como el ADN también puede correr estos sistemas, imagínense que la cantidad de metilenbisacrilamida que yo pongo para un gel de ADN es muy poca, entonces los tamaños del poro va a ser más grande, pero más chiquito que lo que da una garosa, ¿sí? Y yo puedo regular este tamaño de poro para separar proteínas de 150 kilodalton o proteínas de 50 kilodalton, por ejemplo, ¿sí? Bueno, el beta-mercaptotanol lo que hace es, digamos, intervenir, digamos, sobre el puente de sulfuro, entregando un protón y rompiendo ese enlace de puente de sulfuro y, digamos, y generando su puente de sulfuro entre la molécula del beta-mercaptotanol, ¿sí? El SS, como yo ya le dije, el sodio sulfato, es un detergente que tiene una carga negativa, y este detergente es el que suena a las proteínas, además de destruir todos los lípidos, de degradar todos los lípidos, se unen a las proteínas y les da esta carga negativa a través de este grupo, ¿sí? Luego hay otros sistemas que a veces se usan para desnaturalizar una proteína, que es la urea o el cloruro de guanidina, que todo esto rompe todos los puentes de hidrógeno, ¿sí? Todas las uniones débiles. El SS también rompe todas las uniones débiles, lo hace muy fuertemente, pero todos estos compuestos a veces también se usan para obtener, digamos, una proteína desnaturalizada. Bueno, los genes de acrilamida son geles verticales, acá se ponen todas las proteínas, ven acá los diferentes tamaños,
Y esto va migrando y los de tamaño más pequeño migran más rápido que las de tamaño más elevado, ¿sí? Los geles en general tienen dos fases, una que es de separación y otra que es de concentración. Esta tiene un poro muy pequeño, muy grande, digo, o sea, tiene muy poca cantidad de metilbisacrilamida, ¿sí? Tiene un poro muy grande y solamente hace que todas las proteínas, en vez de tener esta extensión, fíjense que esto sería un tamaño de banda muy gruesa, ¿sí? En vez de tener esta extensión, lo que hace es hacer que las proteínas se vayan juntando y cuando chocan, digamos, con este gel, que es el gel separador, que ya tiene el tamaño de polvo esperado, ahí todas se ponen en la línea alargada y arrancan en su separación. Se utiliza un aminoácido que se llama glicina, que la glicina lo que hace es estar en el gel, en el buffer. Esa glicina va desde el negativo al positivo y cuando va avanzando va empujando a todas las proteínas. Es como alguien, digamos, como si tuvieras alguien que te estuviera arreando, ¿sí? Te estuviera empujando para que se separe mejor las bandas de proteína. Eso lo hace bien en pH 8,3, ¿sí? En pH 6,7, que está en esta región, no lo hace, entonces las proteínas no son empujadas para separarse, sino que, digamos, se van concentrando en el gel de concentración, en la fracción de concentración. Bueno, esto es una vez que terminó la electroforesis, se saca, fíjense, este es un gel, ¿sí? Esto que está en la mano de esta persona es un gel ya teñido, uno se lo pone, cuando saca el gel es como un cristal blando, es como digamos, un film blandito, fíjense qué flexible que es, ¿sí? Que si uno no lo tiene en un buffer acuoso, ese gel se seca y se resquebraja, así que hay que tenerlo siempre remojo. Ese gel es transparente, es un vidrio perfectamente transparente, lo ponen en una solución de tinción que se hace con Kumasi Blue, por ejemplo, hay otros de nitrato de plata, pero lo hace con Kumasi Blue. El Kumasi Blue es un colorante azul, ¿sí? Azul de Kumasi, que tiñe las proteínas preferencialmente. Entonces, todas las regiones del gel donde no hay proteína, no hay tinción de azul, y donde hay proteína se tiñe de azul. Entonces, así es como teníamos a todas las proteínas, fíjense acá. El perfecto que está, y fíjense acá al lado, que no hay nada de proteína, no se tiñe nada, ¿sí? Mirá, se tiñe todo y después se va destiñendo. Entonces, así es como podemos ir reconociendo todas las bandas que hay en un extracto de proteína. ¿Sí? Acá tenemos todos los extractos de proteínas. Si tuviéramos que trabajar en una proteína específica, por ejemplo, la que están trabajando ustedes en el práctico, clonan la proteína y tienen que encontrar la manera de poder identificar esa proteína dentro de todas estas. Por ejemplo, para ver si ante un tratamiento se sigue expresando, si tiene alguna modificación post-traduccional, etcétera, etcétera. Entonces lo que uno hace es hacer la técnica de Western blot. La técnica de Western blot es todo lo mismo que hace hasta acá, nada más que en vez de teñirlo con Kumasi Blue, y eso es además una tinción como tiene metanol y otros compuestos más, fijan a la proteína y ya no la podemos sacar más del gel, o sea, sin hacer nada, así transparente como yo les contaba, o sea, totalmente transparente el gel, sin ningún otro tratamiento, cuando se saca de la cuba, se saca de la cuba el gel y sin hacerle ningún tratamiento se lo pasa a otra cuba, que es una cuba de transferencia, que se pone el gel y se pone una membrana nitrocelulosa pegada al gel. ¿Sí? Luego también se hace una electrotransferencia, de tal manera que las proteínas van del negativo al positivo, pero esta vez van en forma, digamos, en la dirección hacia la nitrocelulosa o al nylon. Pues, ¿qué es esto que está acá? Una membrana muy finita, es un papelito, un filtro, que se le pega el gel, ¿sí? Que saca el gel, totalmente translúcido, siempre mojadito para que no se seque, se le pone arriba la nitrocelulosa y se lo coloca en este sistema. Las dos cosas juntas se la colocan en este sistema, ¿sí? Tiene un holder para que no se nos caiga. Entonces las proteínas van, digamos, del negativo al positivo, entonces se van transfiriendo del gel hacia la membrana, del gel hacia la membrana. Y como esa nitrocelulosa o ese nylon pega, une proteínas, ¿sí? Las proteínas no pasan de largo y no se van al buffer, que está acá, todo esto gris es buffer,
¿sí? Sino que se quedan pegadas, o sea, migran del gel hacia la membrana, pero quedan pegadas en el filtro de nitrocelulosa o de nylon, ¿sí? Ese filtro de nitrocelulosa luego se desprende de ahí, se lo enjuaga, se lo bloquea con un montón, usamos leche descremada en el laboratorio, para que todos los lugares donde no hay proteína de ese nitrocelulosa se unan algunas proteínas de la leche, y luego se lo hace un Western blot con un anticuerpo específico. Y el anticuerpo reconoce a la proteína en la nitrocelulosa, luego se le agrega un segundo anticuerpo marcado con algún, que puede ser con, en este caso con peroxidasa, que luego se hace una reacción de color para que el color, digamos, para que donde hay una proteína quede fijado el color, ¿sí? O puede ser, digamos, no me sale, fosfatasa alcalina, que es más o menos lo mismo, que también genera otro color, con una reacción. Y no me sale la palabra donde se quimioluminiscencia, o puede ser, digamos, también con peroxidasa, pero que puede dar quimioluminiscencia. En vez de dar color, digamos, por ejemplo, con diaminobencidina, que la reacción de color se fija en la banda de proteína, podemos hacer que incubarlo con un producto que tenga quimioluminiscencia, que creo que lo van a mostrar en el práctico, si no lo buscan o si no me preguntan y yo les busco la información, ¿sí? Esa quimioluminescencia produce fluorescencia, y esa fluorescencia es posible ser registrada por radiografías o hay equipos, escáneres, que detectan esa luminiscencia. Hoy, digamos, tenemos una situación más moderna donde antes eran radiografías y hoy son escáneres que detectan esa quimioluminiscencia, y entonces podemos ver la banda de proteína por la luminiscencia que impacta en el escáner, ¿sí? Entonces, todas estas proteínas que tenemos acá no las vemos porque solamente estamos viendo nuestra proteína en forma específica, gracias a ese anticuerpo que generamos contra esa proteína específica, ¿sí? Entonces, qué sé yo, podemos ver, por ejemplo, que de un tratamiento se sobreexpresa, fíjense que acá hay más que acá, si eso fuera el caso, ¿no? En esta línea hay menos proteína, entonces quiere decir que podemos hacer el estudio que nosotros querramos de esa proteína en forma específica. ¿Cómo se genera un anticuerpo contra una proteína? Bueno, ustedes saben que la respuesta inmune, sobre todo ahora más con el COVID-19, que tenemos una inmunidad humoral y una inmunidad celular. Esto es una respuesta de linfocitos citotóxicos, macrófagos, etcétera, y esto en cambio es una respuesta de anticuerpos. El anticuerpo, o sea, nosotros en nuestro cuerpo tenemos la capacidad de detectar por la variabilidad, digamos, de las células B, que son las que producen anticuerpos. Esa variabilidad vamos a verla cómo se genera cuando veamos la parte de reparación de DNA, porque tiene que ver con la maquinaria de reparación de DNA que genera esa variedad. Pero bueno, independiente de eso, lo que sabemos es que nuestro cuerpo tiene una increíble variedad de linfocitos B con anticuerpos en su membrana que son capaces de reconocer cualquier antígeno que venga de afuera. El antígeno se le llama cualquier elemento extraño que entra a un cuerpo y que puede ser reconocido por anticuerpos. Generalmente son proteínas, se le llama antígenos a un virus entero, pero digamos, hay anticuerpos contra cada una de esas proteínas, incluso contra una proteína hay muchos anticuerpos diferentes, ¿sí? Diferentes lugares de la proteína son reconocidos en forma diferentes y generan mucha variabilidad de anticuerpos. De hecho, están los anticuerpos neutralizantes para el SARS-2, que solamente detectan una región de la proteína Spike de todas las proteínas del virus. O sea, reconocen, hay anticuerpos contra todas las proteínas del virus. Pero las que le importan son aquellas que reconocen a una región de la proteína Spike, esa, que es la que neutraliza, porque es la que se une al receptor, ¿sí? O sea, podemos producir anticuerpos contra 8 aminoácidos o contra varios 8 aminoácidos o dominios estructurales de una proteína. Podemos tener muchos anticuerpos. Cuando tenemos muchos anticuerpos se llaman policlonales. Cuando tenemos anticuerpos contra un solo epítopo, y lo hacemos in vitro, se llaman monoclonales porque estamos solamente dirigidos hacia un solo epítopo. Epítopo es esa porción de la proteína que se muestra al linfocito B, ¿sí? Un linfocito B por epítopo, ¿sí? En una proteína tenemos muchos epítopos, entonces podemos tener muchos linfocitos B distintos contra esa proteína, y eso es un policlonal, ¿sí? Cuando uno generamos antígeno, ponemos una proteína grande
En un conejo estamos creando anticuerpos policlonales, porque vemos muchos epitopos de esa proteína. El conejo da la respuesta humoral, a la semana después, como la plan de vacunación que estamos haciendo nosotros para el COVID, a la semana después damos el booster, que ahí es donde se genera la mejor respuesta. Ya sabemos que tenemos que esperar unas semanas porque la primera inmunización genera una respuesta débil y la segunda inmunización genera una respuesta fuerte, produce los anticuerpos necesarios y esos anticuerpos son los que usamos para contra esa proteína para esto. Es decir, en el caso de ustedes, purifican la proteína en el práctico, si quisieran anticuerpos contra esa proteína, inmunizan al conejo con esa proteína y luego de un tiempo tienen el anticuerpo, entonces pueden analizarla por Western blot. ¿Sí? Bien. Y, por ejemplo, esto es lo que sucede, lo mismo, es más o menos el mismo ejemplo, ¿no? Tenemos un extracto de proteínas y con la proteína producida contra ese, el anticuerpo producido contra esa proteína, podemos ver a la proteína del resto de todas las proteínas, ¿sí? Este es el gel de SS Page con Comas y Blue, que son por Comas y Blue, y este es el Western blot, la membrana nitrocelulosa, con, en este caso es fosfatasa alcalina, es colorimétrica la reacción, ¿sí? Y fíjense que hay otras banditas, no siempre uno tiene un anticuerpo sumamente específico que solamente ve esa banda, como lo ven acá. Esto está fantástico, ¿sí? No siempre uno tiene la calidad necesaria, puede ver a su proteína de algunas contaminaciones que tengan, porque el cero de un conejo a veces viene con un montón de anticuerpos contra un montón de cosas que pueden tener a una reacción cruzada con el extracto que ustedes tengan, ¿sí? Bien, ¿qué necesitamos para fabricar una proteína? Ahora sí, ya tenemos, ya sabemos de qué es una proteína, cómo podemos ver una proteína, pero ahora vamos a adentrarnos a ver cómo fabrica una proteína una célula. ¿Qué necesitamos? Esto es como a veces el programa de cocinero, bueno, más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Los ingredientes que necesitamos. Necesitamos ARN mensajero, 1 kilogramo. ARN ribosomal, 100 gramos. ARN transfer, más el aminoácido, otros 100 gramos. Eso es porque se puede volver a reusar. Proteínas asociadas, bueno, el ARN mensajero también, así como todo, todo 100 gramos. Proteínas asociadas a la traducción y ribosomas. Bien, todo esto lo ponemos en un tubito y ahí nomás, y ATP, energía, y GTP. Vamos a ver que el GTP es fundamental. Ahora siempre hemos hablado del ATP. ATP no solo para dar el ácido nucleico, sino ATP para dar energía, sino que ATP también para regular una proteína. Recuerden que hay una proteína que está relacionada con el ciclo celular de las bacterias, que en su forma de ATP se une una proteína y esa proteína activa la replicación, pero cuando pasa a ADP deja de, digamos, de activar la replicación. Entonces, esa regulación por el nucleótido ATP era muy importante en ese caso. Hoy vamos a ver que incluimos un nuevo nucleótido regulador de las funciones proteicas, el GTP o GDP. Existe, bueno, no puedo leer lo que dice acá, pero ¿qué dice el texto? Que yo no lo puedo leer. Existe una, no sé cómo sacar esto. Enzima aminoácido. Ah, está bien. Nosotros tenemos un transfer, ¿sí? Cada transfer tiene una región que es el anticodón, que lo que hace es leer el codón, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un AUG, entonces tenemos un codón que lo lee de forma contraria. Fíjese que nosotros tenemos un 5', a ver si eso está después. No. Entonces, nosotros tenemos un codón, ¿sí? Pero queda todo, no puedo. No, paré no sé cómo sacar la barra de herramientas esta.
No sé si la puede sacar, pero la podría mover, tengo entendido. Ah, mirá, tenés razón. Qué bárbaro, ¿no? Qué desastre. Tenemos, por ejemplo, si tuviéramos, vamos a poner el auge, ¿sí? Ok, 3', ¿sí? Entonces, el anticodón, por supuesto, tendríamos que hacerlo al revés. En este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, el anticodón es C, A, U, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Porque, digamos, va del 5' al 3'. ¿Está bien? Entonces, estoy leyendo al revés el mensajero, por supuesto, ¿no? Pero este sería el mensajero. A ver, barra, salvo esto. Entonces, sigo grabando, ¿verdad? ¿Esto está grabando? ¿Lo estoy viendo? Acá está, sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces tenemos el anticodón, que es el que necesariamente va leyendo la información, ¿sí? Eso está en una red de transfer que tiene esta estructura extraña con el de loop, el t-loop, una región variable y una región aceptora. En esta región aceptora, bueno, el transfer es el que lee esa información y por supuesto la lee e incorpora el aminoácido. Entonces, por eso decía ahí arriba, tenemos para cada transfer tenemos un aminoácido, ¿sí? Entonces, leemos esto y llevamos la metionina, ¿sí? Entonces, cada vez que se lea el AUG, ¿sí? Con este anticodón, se lleva la metionina, ¿sí? Ahora, lo interesante es que la región que es reconocida por la aminoácido tRNA transferasa, que es la que le transfiere el aminoácido al transfer, no está en el anticodón, sino que está en esta región, ¿sí? Es decir, no solo hay un anticodón, sino que hay una región aceptora que va a tener una estructura diferente para cada aminoácido, ¿sí? Es decir, si yo cambio en un transfer, le cambio la secuencia del anticodón, igual vamos a seguir metiendo metionina, porque esta región aceptora reconoce, digamos, al aminoácido transfer que pone la metionina en el transfer, ¿sí? Que transfiere la metionina al transfer. Y tenemos el aminoácido tRNA por cada uno de los transfers. Que lo que sí recuerdan es que hay algunos que son que el código genético es degenerado, es decir, que hay a veces distintos codones que dan el mismo aminoácido, y eso es porque o el transfer, digamos, lee por estas dos letras, ¿sí? Y esta tercera no, entonces da lo mismo que sea, no es este caso, da lo mismo que sea CA y otro más, o CA y otro aminoácido, que bueno, eso tiene que ver con la estructura que tiene el transfer, que a veces esta unión, no, perdón, es esta unión queda un poco debilitada, ¿sí? ¿Está bien? El tercer nucleótido queda un poco debilitado, entonces puede incorporar cualquier transfer. Bien, el ribosoma es la estructura de proteínas que le va a dar, digamos, la posibilidad al sistema de traducir, ¿sí? En bacterias, el complejo final que se forma es 70S, por el coeficiente de sedimentación, mientras que en eucariotas es un poco más grande, es 80S. Y tiene dos subunidades, una que se llama 50S, que es grande, y otra que es 30S, que es la subunidad pequeña, ¿sí? Estas subunidades a su vez incorporan rRNA ribosomal, ¿sí? Bueno, la subunidad mayor 23S y 5S, mientras que la subunidad menor 16S, y es la que de alguna manera reconoce una secuencia que se llama Yalda-Grano, que vamos a ver más adelante, ¿sí? En eucariotas, sigamos leyendo la diapositiva, incorpora estos tres RNA ribosomales y este es 18S, ¿sí? Todos estos RNA ribosomales que incorporan acá permiten, además de tener alguna actividad, digamos, alguna actividad
ayudar a la actividad enzimática, reconocen al ARN mensajero, permiten el ensamblado de los ribosomas, permiten la unión del tRNA, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, no es que es una molécula de una ribosima porque tiene RNA y proteína, el RNA ribosomal cumple una función, ¿sí? Entonces, como yo les comenté antes, los ARNs pueden tener estructuras terciarias muy complejas. Un RNA ribosomal 16S tiene toda esta estructura, ¿sí? Que permite la armazón del ribosoma y el posicionamiento de los mensajeros, y además también colabora el 16S con la función catalítica peptidiltransferasa. ¿Sí? Peptidiltransferasa es la que transfiere el aminoácido del transfer a, digamos, a la cadena del péptido que se está generando, ¿sí? Tenemos que formar una proteína, que la proteína es un polímero de aminoácidos. Entonces le tenemos que sacar el aminoácido del transfer para ponérselo al primer aminoácido. Formar una cadena de aminoácidos para dar la proteína final, ¿sí? Siempre leyendo el mensajero. Bien. ¿Cómo se genera la traducción en bacterias? Bien. Sabemos que tenemos un ribosoma formado por la unidad mayor y la unidad menor, ¿sí? Pero todo esto no se ensambla de una, sino que lo que vemos es que tenemos en una bacteria, tenemos las unidades separadas, mayor y la menor, sí ensambladas, pero separadas, y entonces uno de los primeros actividades que, digamos que uno de los primeros factores que participan es el IF3, que se une a la unidad menor, que después permite la unión de los factores 1 y 2, ya vamos a ver un poco eso, y una vez que se une 1 y 2, 2 se une con una molécula de GTP, ¿sí? Y cuando 2 tiene una molécula de GTP unida a la unidad menor del ribosoma, es en ese momento, o sea, esa es la unión del GTP y la unión a la unidad menor del ribosoma, es lo que permite incorporar un ARN transfer, que en este caso es un ARN transfer especial de formilmetionina, ¿sí? Que tienen, digamos, que la primera metionina de las bacterias, el primer AUG es una formilmetionina y luego se incorporan las otras metioninas. Para todos los AUG que tenga la ARN mensajera a partir del inicio, será una metionina normal. Pero la primera de todas es una formilmetionina. ¿Por qué? Porque ese mensajero, ese transfer, se incluye ya en este IF2. ¿Sí? Entonces, ese es el primer transfer que se une al sistema 30S del ribosoma. Y fíjense que esos tres factores, con GTP y la formilmetionina, ahora sí son capaces de poder detectar en un ARN mensajero, que se incorpora, una vez que se incorporó todo ese sistema, es capaz de aceptar un ARN mensajero. Una vez que incorpora, todo ese sistema está incorporado, entonces lo único que tiene que hacer es detectar el primer AUG. Y básicamente esto es un escaneado, ¿sí? Va escaneando, y cuando detectan el AUG, el primer AUG, que vamos a ver cómo lo hacen, ¿sí? Una vez que detecta ese primer AUG, se frena la maquinaria ahí, se separan los factores 1 y 3, y entonces es capaz de incorporarse a la unidad mayor. Pero para que se incorpore a la unidad mayor se tiene que ir el factor 2, pero para que el factor 2 se vaya, el GTP tiene que pasar a GDP, ¿sí? Entonces, una vez que se posiciona el transfer de formilmetionina en el primer AUG, GTP pasa a GDP, el factor 2 se separa, une la unidad mayor, y entonces ahí, con la unidad mayor, es donde comienza a fabricarse la proteína. ¿Sí? Bueno, les conté un cuentito que lo único que hice fue traducirle la diapositiva. Hasta ahora no tenemos nada interesante más que ese cuentito. Lo que sí es interesante es que siempre pensamos que el AUG es el codón de inicio, ¿sí? Para el tRNA de formilmetionina, ¿sí? Pero se ha visto en bacterias que hay el 83% de los genes tienen AUG como inicio, hay otros que tienen GUG, los 3% tienen UG, incluso hay dos genes, no sé en qué sistema bacteriano es esto, que tiene esta secuencia AUU, ¿sí? ¿Está bien? Luego, todo el resto de los AUG, ¿sí? Incorporan el tRNA de metionina. Este es el de inicio y este no. Este es el que tiene el resto del gen. Hay una proteína que puede tener muchas meteoninas, ¿sí? Además de la primera.
En el caso de las bacterias, la primera es la fenilmetionina. Bien. Bien. ¿Cómo reconoce el primer agujero? Porque yo le dije que esto va escaneando, ¿sí? Esto va escaneando, y puede haber un agujero cualquiera. ¿Y por qué no se frena ahí? O si se frena ahí. ¿Cómo hace el sistema para detectar cuál es el primer agujero? Acuérdense que los ARN mensajeros de las bacterias son policitrónicos, así que tienen varios agujeros de inicio. ¿Sí? Así que el ribosoma tiene que ir escaneando, leer el primero, formar una proteína, después tiene que escanear, leer el otro gen, ¿sí? Detectar el agujero, fabricar la proteína, terminar con el codón stop, y luego tiene que seguir escaneando, supongamos que tiene el de la... el de tofano eran como 5 genes, imagínense que tiene que leer, escanear y leer todos esos genes, ¿sí? Y no equivocarse en el agujero. Entonces, está la secuencia que tiene, este es el ARN mensajero, este es el agujero de inicio, acá donde se va a poner la fenilmetionina, y sabemos que es el de inicio porque unos nucleótidos atrás, en este caso son 8 nucleótidos, digamos, río abajo, está lo que se llama el agujero, acá está el 5', por eso río abajo, va a ser 3', está el agujero. Y esta secuencia, que se llama secuencia de Shandar-Garner, secuencia de reconocimiento del ribosoma, ¿sí? Es reconocida por el CSS ribosomal, ¿sí? Si yo saco esta secuencia, la muto, entonces la subunidad menor del ARN ribosomal, por más que tenga el factor 1, el factor 2, el factor 3, y el factor 2 con el GTP y el transfer de fenilmetionina, va a pasar de largo simplemente porque el CSS no se va a quedar trabado acá. El CSS no va a tener ningún reconocimiento de esta región y va a pasar de largo, ¿sí? Entonces, esta secuencia es importante. Entonces, cuando ustedes fabrican la proteína recombinante que están fabricando, lo están haciendo en un vector que ya comercialmente se los venden con esta secuencia. Con el plásmido tiene la secuencia de Shandar-Garner de RBS, reconocimiento ribosomal. ¿Está en algún lado? Bueno, esperen que se no, ¿no? La conexión va ¿no? O el ribosoma, perdón. Bien, una vez que ocurre ese reconocimiento, entonces el sistema se frena ahí, y entonces lo único que hace ahora es, el primero, ya está el ribosoma posicionado para empezar a traducir. ¿Y cuándo va a empezar a traducir? El primer auge que detecte cerca, a 8 nucleótidos. Si no hay un auge, pero hay un GUG, también le va a gustar. Menos, pero le va a gustar. Si no hay un GUG, será un UG o será una U. La cuestión es que cuando encuentre una secuencia, digamos, que pueda ser de inicio, le va a permitir empezar a traducir a partir de ese OG. Si eso estuviera más lejos, no lo va a ver. Entonces no va a comenzar, ¿sí? Por más que haya un UG, que está 15, 20 nucleótidos más lejos de esta región, no lo va a poder detectar, entonces va a comenzar en cualquier lugar y va a dar una proteína anómala o no, habrá que ver si justo le encaja, le pega en el marco de lectura, o se va a desprender y va a seguir de largo, ¿sí? Bien. Ese ribosoma, mira, estaba acá, ribosoma binding site, digamos, es una secuencia de consenso también, ¿sí? No todos son iguales, para cada gen es un poco diferente, entonces eso también ofrece una regulación. Esa unión, cuando pasa
es una unión muy fuerte, ese ribosoma se va a detener muy fuertemente en esa región y va a dar lugar a una traducción muy frecuente. Ahora, si ese sitio, digamos, no es tan fuerte, el ribosoma, la unidad menor, se va a frenar ahí, pero muchas veces no se va a conseguir frenar y va a pasar de largo. Entonces, la traducción ahí va a ser más débil, ¿sí? Es una manera de regular la traducción de ese mensajero también, ¿sí? Generalmente los sistemas como los que ustedes tienen para el práctico, para producir grandes cantidades de proteínas, tienen un RBS fuerte, ¿sí? Que permite, digamos, la unión del ribosoma, ¿sí? Esa RBS también se la llama Chandler-Garno Element. A ver, espera. Vamos a... para que quede... para que no haya error, ¿sí? Todo es porque... Tengo una pregunta, Sergio. Sí, Esta secuencia que vos estás mencionando de Jane Dargano, ¿eso solamente pasa en procariotas? solamente en procariotas, sí. Buenísimo. En procariotas hay escaneo. Eso es esencial porque la diferencia entre eucariotas y procariotas es esencial. Entonces, ¿qué diferencia tiene un mensajero de procariotas con el de eucariotas? Pensemos un poco qué diferencia tiene. ¿Se acuerdan? El de procariota no tiene intrones, puede ser. El de procariotas no tiene intrones. Hay genes de eucariotas que tampoco tienen intrones. ¿Qué otro aspecto tienen? Que el de eucariota tiene el casquete cap. El CAP. Los mensajeros de bacterias, ¿tienen CAP? No. El de bacteria es policistrónico y el de eucariotas también, o el de eucariotas no es policistrónico. Perdón, el de eucariotas es policistrónico como el de bacterias. ¿Eh? No me acuerdo que era policistrónico, perdón. Policistrónico es que se forma un mensajero con muchos, o sea, por ejemplo, el Operon LAC tiene 3 genes. Entonces vos formas un solo mensajero con los 3 genes incluidos en el mensajero. Y vos vas traduciendo los 3 genes dentro de ese mensajero. O sea, policistrónico es que el mensajero tiene muchos genes adentro. En cambio, monocistrónico es que cada mensajero por cada gen. ¿Cómo es el de eucariota? Monocistrónico. Monocistrónico. Además, el de bacterias y se traduce al mismo tiempo que se transcribe. El de eucariotas se genera el mensajero en el núcleo y va al citoplasma para traducirse, ¿sí? Esas diferencias son importantes para poder entender este sistema, este RBS, ¿sí? Acá el ribosoma escanea, porque la única manera de saber cuándo es un mensajero es porque se está transcribiendo, ¿sí? La única manera que tiene el sistema de traducción de saber que es un mensajero y que no es un transfer, o sea, RNA ribosomal, es porque se está transcribiendo, entonces a medida que se transcribe, va traduciendo. En eucariotas, tiene que poder discernir de todos esos mensajeros que están flotando en el citoplasma, por decirlo de alguna manera, cuál es el mensajero y cuál es el transfer y cuál es el RNA ribosomal. Bueno, RNA ribosomal libre no va a haber, porque el RNA ribosomal se ensambla con los ribosomas en el nucleolo, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que para reconocer cuál es un mensajero de buena calidad además, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia que es sustancial. ¿Cómo se traduce un mensajero? ¿Cómo se lee un mensajero de bacterias al de una eucariota? Es esencial. Y esto es importante. Acá hay un escaneo, entonces para poder reconocer el objeto, tiene que detectar esta secuencia. Una vez que detecta esta secuencia, arranca. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño experimento que yo les voy a mostrar una tabla nada más. Profe, Sí, perdón, antes de seguir,
no me termina de quedar claro bien cómo actúa el ARN de transferencia. Si se une primero a la subunidad S del ribosoma y después al mensajero, y de hecho no termino de entender si la secuencia que termina coincidiendo es del ARN de transferencia o es parte del ribosoma. Bien, vamos por partes. Primero, esta secuencia, venga, 3' del 16 es RNA ribosomal. Esta secuencia que detecta a la secuencia Schall-Delgarno en el mensajero, ¿sí? Entonces, esto es 16S ribosomal y esto es el ARN mensajero, ¿sí? Bien. Eso está claro, ¿sí? Ya está aclarado. Ahora, lo del transfer, ¿sí? El primer transfer se une, está en el complejo de la subunidad menor ribosomal, pero que esa subunidad menor ribosomal tiene el factor 1, factor 2 y el factor 3. Y el factor 2 unido a GTP, ¿sí? ¿Está bien? En el momento exacto que pierde el transfer, que la unidad 2, GTP pasa a GDP, se va y entonces permite que inicie la traducción. Pero el primer transfer está unido a todo ese complejo. Si el complejo no viaja vacío, viaja ya con el primer transfer que va a posicionar, ¿sí? De tal manera que cuando encuentre el AUG a través de este sistema, ya tiene el transfer listo para colocar el primer aminoácido, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se van ensamblando el resto de los transfers, ¿sí? Primero, Es el mismo, perdón. sí. ¿Cómo? ¿Es el mismo transfer el que con el anticodón lee el mensajero o no? ¿O está actuando como intermediaria la subunidad menor? No, ese transfer, una vez que se posiciona, ahora vamos a ver cómo es eso, pero una vez que ese transfer se posiciona en el lugar correcto, lee ese AUG, ¿sí? O lee los tres que estén ahí, ¿sí? Si está el suficiente tiempo unido con esa interacción débil al AUG o al codón que sea, ¿sí? Ese tiempo suficiente permite que haya una enzima que le corta el aminoácido y lo posiciona en un lugar del ribosoma donde se va a empezar a construir la proteína, ¿sí? Ahora vamos a ver al final y después volvemos a esta pregunta. A ver Bueno, si lo podemos entender. Pero, a ver, no lo tenemos acá. Eso lo tenemos cuando vamos a ver eucariotas, ¿sí? Porque el sistema es básicamente el mismo. Cómo se fabrica una proteína lo vamos a tener como duda, pero para la próxima clase de proteínas. Lo que sí es importante es que el primer transfer coloca acá, entonces el ribosoma, cuando ya se une la subunidad mayor, corta el aminoácido del transfer, lo ubica en una región de la proteína y ¡tuc! Se corre, pero se va corriendo de A3, el ribosoma, ¿sí? Ahora empieza a leer eso, pero de A3. Se va corriendo de A3, se va corriendo de A3 y se va corriendo de A3. Y cada vez que se corre de A3, dejas puesto el siguiente codón. Incorpora otro transfer que está afuera ahora, pero lo incorpora, entra por un canal y se mete en el transfer, y si ese transfer lee ese anticodón, ese codón, con su anticodón, se queda unido. Si se queda unido, entonces el ribosoma ¡pum! Corta el aminoácido y a su vez le transfiere la unión peptídica al aminoácido que estaba antes. Una vez que ocurrió eso, sigue otros tres. Si ocurriera que ese transfer que llega no es capaz de ver el codón, el ribosoma se queda ahí, saca transfer y viene otro transfer y saca otro transfer y otro transfer hasta que encuentre el transfer que se une ahí, ¿sí? ¿Está bien? Para decirlo de alguna manera. Una vez que el transfer se unió a su región de codón, ese complejo de 30S ribosomal y 50S ribosomal, donde ya ahí, digamos, no hay más este tipo de uniones ya no existen más, ¿sí? Lo que existe es un ribosoma que se une de A3, se mueve de A3.
leyendo codón por codón. O sea, una vez que enganchó el marco de lectura con el AUG, después se mueve a 3 para el siguiente marco de lectura, después se mueve a 3 para el siguiente marco de lectura. Y así va incorporando un aminoácido. Corta el aminoácido, lo pega. Corta el aminoácido, lo pega y la proteína va saliendo como un choricito. ¿Sí? Así es como se lee la información. Por eso lo vamos a ver en la próxima clase, que vamos a tener dentro de varias semanas, cómo es que se genera, porque es lo mismo en eucariotas que procariotas, y yo lo voy a mostrar para eucariotas. ¿Sí? ¿Está bien? Joya. Pero bueno, la pregunta no estuvo mal. Pero sí vamos a ver un poco ahora, interesante que hagan esta pregunta porque la verdad es que cómo es que hace para fabricar una proteína y leer los codones es bastante difícil de entender. Cuando lo veamos van a ver, ah, mira cómo era. Bien, vamos a ver este pequeño experimento que es una tabla nada más de los factores IF3, IF2 y F1, ¿sí? ¿Está bien? Entonces hacemos in vitro, tenemos el ribosoma 30S y el 50S mezclados, tomamos un mensajero RNA, ¿sí? Agregamos los factores que vamos a ver en la tabla cuando agregamos uno, agregamos el otro, etc. Pues tenemos el mRNA y tenemos la formilmetionina, ¿sí? Acá hay algo, la formilmetionina es radioactiva y el mRNA también es radioactivo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces después cuando hacemos la... déjeme ver esto. A ver, déjame ver. Lo que yo hago acá es después aislar, digamos, por los factores y veo cuánto ARN hubo unido. Entonces, si yo incorporo el factor IF1 y IF2, veo poco, bajo el ribosoma, el 30S ribosoma, y me fijo cuánto ARN unido hubo a ese ribosoma, ¿sí? Entonces me fijo que si yo tiro en ese tubo de ensayo a 30, 50S, R17, factor IF1 y F2, bajo una cantidad de 0.4 unidades de mRNA y una cantidad de 0.14 de formilmetionina tRNA transfer, ¿sí? ¿Está bien? Si yo tiro el factor IF2, más o menos la misma cantidad, ¿sí? Ahora, si yo agrego el factor IF3, tengo más mRNA y poco formilmetionina. ¿Qué le sugiere este experimento? Hasta ahí. Que la formilmetionina 3 no se une con el tRNA. Lo dije mal. Sí, IF3 no se estaría uniendo con el ARN de transferencia. Bien, eso está claro. Muy bien. ¿Y qué más dice? Uno compara este valor con este valor, ¿sí? Este valor es mayor que este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Aumentó tanto. Que el factor F3 es importante para unir ¿qué? O sea, yo al ribosoma no tengo la unión del mensajero acá, y acá tampoco tengo unión de mensajero, y acá tengo unión de mensajero. Entonces puedo decir que IF3 me permite la incorporación del ARN mensajero a la unidad menor del ribosoma. Esto lo estoy diciendo porque yo ya sé que el 50S no sirve. Este experimento, digamos, una tabla, digamos, de un experimento parcial, porque tendría que hacer todo este experimento con solamente el ribosoma 30S, y sin el ribosoma 30S y ver qué es lo que pasa, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver que este 2,7 aparece igual con 30S solo, ¿sí? Para que adjudicárselo al 30S, y además tendría que ver que esto desaparece, el 2,7, y vuelve a 0,3 o 0,1, cuando yo no agrego ribosoma, porque el F3 solamente funciona con el ribosoma.
Por eso esta tabla es un experimento medio extraño, que tiene un montón de, digamos, de controles que faltan. Pero justamente me sirve para explicarles por qué esta tabla tiene esa, digamos, esas deficiencias, esa debilidad, porque le faltan controles. Esto es una buena para que yo les pregunte qué controles le falta a esto en un parcial, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué controles le falta a esto? ¿Por qué yo puedo decir que el F3 es necesario para la incorporación en la mRNA? Porque acá está más alto. Pero, ¿por qué digo la unidad menor? Para decir a la unidad menor, yo tengo que sacar 50S y ver qué pasa lo mismo. ¿Y por qué a la unidad menor? Y porque si yo saco las dos unidades, esto no ocurre. No es que se une al mensajero porque el IF3 se une al mensajero. El IF3 se une a la unidad menor. Lo que pasa es que ya se sabía que el IF3 se unía a la unidad menor y no al mensajero. Pero bueno, ustedes en esta tabla solo, como es la primera vez que tienen conocimiento, no tenían ese antecedente. Lo otro que sigue es IF1 más IF3. ¿Qué pasa? ¿Aumenta o baja la cantidad de mensajeros que se unen a la unidad menor 30S? Aumenta. Aumenta. Y si aumenta, ¿qué puede significar? Fíjense acá. IF1 está, ¿se une el mensajero a la unidad menor? Sí. ¿Sí? ¿Se une? 0.4. ¿Es lo mismo que 4.8? Esto es 10 veces, más de 10 veces. ¿Sí? Uno puede decir que esto es background. ¿Sí? Bien. Con IF1 no se une el mensajero. Pero acá el IF1 duplica básicamente la capacidad de unión de IF3. Entonces, IF3 más IF1 tienen una mejor, digamos, capacidad de unión al mensajero. Entonces, IF1 facilita la actividad de IF3. ¿Sí? Si yo lo saco, se puede unir el mensajero a la unidad menor, pero con IF1 es más eficiente. Entonces, de alguna manera, yo digo, bueno, hay factores que permiten la unión del mensajero a la unidad menor y hay otros factores que mejoran la estabilidad de esa unión. ¿Sí? Así es la ciencia. Y F2 y F3, fíjense que también, digamos, permite la unión del mensajero, pero además permite la unión del formilmetionín, de la formilmetionina tRNA, del tRNA de la formilmetionina, ¿sí? ¿Está bien? Y cuando yo incorporo los tres, tengo una muy buena unión al mensajero, o sea que IF2 no solo incorpora el tRNA, sino que además permite también la estabilidad del mensajero con la 30S, ¿sí? Es lo que yo puedo decir acá. ¿Sí? Cuando yo agrego los tres, tengo la mejor unión al mensajero y tengo la mejor unión del tRNA. Quiere decir que IF2 sirve para unir el tRNA, IF3 no, IF1 tampoco, IF2 sí, porque aumenta considerablemente la cantidad de tRNA. O sea, el IF2 tiene la función de unir tRNA, pero el que me une al mensajero es IF3, ¿sí? Perdón, este es IF3 y IF2. Bueno, fíjense que no, IF2 me permite la estabilidad, pero no es el que se une al mensajero. IF3 es el que se une al mensajero, ¿sí? Y F1 solamente mejora la estabilidad de todo el complejo, de la unión del mensajero y de la unión del tRNA. O sea, F1 tiene una función secundaria, no irrelevante, pero secundaria, ¿sí? Bueno, esto es más de lo mismo, así que lo vamos a dejar de lado. Y, por supuesto, el control de la traducción del RNA en bacterias puede, digamos, depender de estructuras secundarias. ¿Por qué? Fíjense acá en esta diapositiva. Bueno, no estoy mostrando la diapositiva de forma completa. Fíjense dónde está el AUG. ¿Sí? Está acá. En esta estructura del ARN mensajero, el AUG forma, digamos, una doble cadena con una parte reversa complementaria de ese mensajero. Entonces, este AUG está como tapado. ¿Sí? Habrá que ir, destrabarlo. ¿Sí? Bien, este
ARN mensajero, entonces no se traduce porque está trabado, ¿sí? El ribosoma no puede incorporarse, no puede escanear y llegar al AUG, ¿sí? Y este es el mensajero del factor sigma 32. Y el factor sigma 32 es el sigma, ¿se acuerdan del factor de transcripción ese? O sea, el que servía para la transcripción, que era el que reconocía la región promotora, el promotor mínimo de bacterias. Recuerdan que los genes de bacterias tienen un promotor mínimo, que es reconocido por sigma, y después eso reconocía, digamos, después está la RNA polimerasa, que se posicionaba ahí y arrancaba. Pero el que reconocía el promotor mínimo es el factor sigma, y que había factores sigmas para un montón de genes distintos. Había factores sigmas que reconocían la mayor parte de los genes estructurales, había otros factores sigmas que, se relacionaban con el choque térmico, como el sigma 32, otro con el nivel de nitrógeno, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, en este caso, el factor sigma 32, por ejemplo, está siempre, el mensajero que produce el factor sigma 32 se produce pero está trabado, no genera proteína, no es traducido. Entonces no hay sigma 32 en el citoplasma de la bacteria. ¿Cuándo hay sigma 32 en el citoplasma de la bacteria? Este mensajero es susceptible a ser afectado por choque térmico. Y como sigma 32 está relacionado con el choque térmico, con la expresión, digamos, ante un choque térmico, ante un aumento del calor, el choque térmico altera la estructura de este mensajero, se libera el AUG, se libera esta estructura, pues ahora sí puede ser traducido. Entonces ahí se traduce sigma 32 y sigma 32 comienza a reconocer los genes que se deben expresar en choque térmico, en situación de choque térmico. ¿Sí? Los genes esos están apagados hasta que hay un choque térmico y se encienden por sigma 32. Y sigma 32 se enciende porque se desestructura el mensajero. ¿Sí? Entonces es una manera de regular la expresión de un mensajero. ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, y Sí. como yo le dije, esta va a ser una clase cortita, pero simplemente para poder detenernos mucho tiempo cuando veamos la parte de eucariotas, que ahí vamos a ver exactamente lo que preguntó Job recién, cómo que va avanzando el ribosoma, cómo se va regulando, y como siempre los eucariotas tienen mayores niveles de regulación, ¿sí? Así que simplemente era para no retrasarnos mucho cuando retomemos, porque vamos a tener 2 clases o una, no me acuerdo si era 1 o 2 teóricas, que ya no las vamos a tener, ¿sí? Que la vamos a usar para repaso. Recuerden, los martes y jueves tenemos clase de repaso. Yo les voy a mandar un WhatsApp para ver si quieren hacer clase de repaso. Y después el lunes, antes del parcial, vamos a tener una clase de repaso, ¿sí? En el momento que ustedes quieran, hacemos una clase de repaso. ¿Está bien? Bueno, profe, buenísimo. Genial. Bueno, Profe, muchas gracias. hasta la próxima. Y suerte Nos con los vemos. parciales. Estudien bien, estudien con conciencia. Adiós. Gracias, muchas Gracias. gracias. Nos Chao, chao. vemos. Chao, chao.